Aleluya. Iglesia, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vaya buscando la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 18. Mientras va buscando la palabra, vaya acercándose a alguien que no vino con usted. Vamos, que hoy hay poquito. Acérquese a alguien que no vino con usted. Vamos, ¿qué pasa? Si esa persona no tiene la palabra de Dios, usted se la va a facilitar. Hechos capítulo 18. Verso 1 en adelante. ¿Lo tienen? Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de que avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esa ciudad cuento con mucho pueblo. Gracias, Señor Jesús. Ahora mira el que está al lado suyo y le va a decir: no calles más. Puede sentarse. Fíjense que en esta porción de la palabra que leímos en el libro de Hechos, habla de que cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, él invierte su tiempo para hablarle a los judíos sobre Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pastora, cuando llegó Pablo y le habló a los corintios? ¿Qué pasó? Al pueblo de Corintios, ¿qué pasó? Se opusieron, blasfemaron, no creyeron. Pablo recibió la oposición del pueblo judío y viendo esto se levantó y se sacudió y se marchó. Esta versión de la Reina Valera no lo dice así, pero hay otras versiones que dice que él se sacude el polvo, lo rechaza y se va. En la antigüedad, esto era una expresión de rechazo a quien no aceptara el mensaje, o también podía significar o referirse a liberarse y levantarse de la opresión, como dice el libro de Isaías, capítulo 52, verso 2. En la versión Dios habla hoy. Dice: levántate, Jerusalén, sacúdete del polvo, siéntate en el trono, Sión, joven prisionera, quítate ya el yugo del cuello.
Así que fíjense que al Pablo recibir esta oposición, él sale de la sinagoga, pero le comienza a predicar a los gentiles, aquellos que no son judíos. Estos creyeron al escuchar y fueron bautizados. Y muchas veces nosotros pensamos que el mensaje que nosotros cargamos, que el mensaje que nosotros tenemos, todo el mundo lo va a recibir. Todo el mundo va a creer en lo que usted tal vez le diga. Nosotros pensamos muchas veces que, por ejemplo, Gaby en su trabajo puede predicar o puede hablar de Jesús con facilidad o con libertad y que todo el mundo lo va a escuchar, todo el mundo lo va a entender y todo el mundo lo va a creer. Muchas veces nosotros pensamos que sí, pero la realidad es que no. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 57 nos dice: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Pablo le habló a los judíos y no creyeron. Jesús le predicaba a los mismos de su casa, a los mismos de su pueblo y no le creyeron. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que cuando nosotros lo hagamos nos va a pasar algo diferente? Pero dígale al que tiene a su lado: no calles más. Hay algo bien importante y bien fundamental que nosotros debemos de entender en esta noche. El mensaje que yo cargo, el mensaje que tú cargas, Josie, el mensaje que tú cargas, Pastor Israfel, el mensaje que tú cargas, Heika, el mensaje que tú cargas, Shakira, Don Alejandro, María, Abuela Petra, Pastor Ibelic, Alexander, Pastor Yadriel, Joel, su esposa, Gaby. El mensaje que cada uno de nosotros cargamos es importante, es relevante para Dios, pero también es relevante para las personas. Y como les dije, no todo el mundo lo va a escuchar, porque lo va a escuchar el que lo necesite escuchar, el que lo necesite recibir. Yo me imagino que en esta parte de la Escritura, cuando Pablo tiene esta situación al llegar a Corinto, o Corintio, no sé si está bien dicho, aunque ya Pablo tenía la experiencia de llevar el mensaje, de predicar la palabra de Dios en aquel tiempo, es algo que, por lo que yo pude recibir de la palabra, siempre genera algo de inseguridad o temor por lo que vaya a pasar. Aún así, nadie le quitó a Pablo que él fuera enviado, nadie le quitó a Pablo la expectativa que él pudiera tener para llevar el mensaje, porque él fue enviado por Jesús. Él fue con una palabra al pueblo. Ellos fueron los que rechazaron la palabra, los que rechazaron el mensaje. Pablo no tiene nada que ver con eso. Eso es allá el pueblo de Dios con Dios. Eso es allá con las personas, no es tu problema. Tú cumples con hablar el mensaje, con decir la palabra. Y me parece curioso porque la manera en la que Jesús le habla y le da la visión a Pablo me hace pensar que hubo un momento dado en el que él sintió temor, en el que en algún momento dado él se sintió inseguro, porque tal vez de donde venía tampoco creyeron. De donde venía también blasfemaron en contra de Jesús. Jesús le dice: no tengas miedo de hablar de mí a la gente, nunca te calles. Y en esta noche yo quiero hacer algo diferente, yo quiero hacer una dinámica con todos los que estamos aquí. Y qué bueno que vemos poquitos porque pues avanzo. Pasa acá al frente, Josie. Josie tiene un mensaje escrito en este papel. Nadie lo va a ver. Pero Josie va a decir lo que tiene en ese papel con la boca tapada. Yo quiero que usted esté bien pendiente a lo que va a pasar aquí, porque luego le voy a hacer preguntas. A ver si usted está entendiendo lo que Dios quiere traer en esta noche. Amén. Dios te bendiga, papá. Josie va a ir donde Eika, con la boca tapada,
Yo sí le voy a decir lo que dice el papel. ¿Entendiste? ¿No? Ven donde Rafael. Ve donde la pastora. ¿Entendiste? Dios te ama. ¿Alguien me puede decir en pocas palabras qué fue lo que pasó? No importa que no hayan entendido. El punto no es que no hayan entendido, porque hace varios minutos atrás yo les dije que el mensaje que tú tienes para decir lo iba a entender y lo iba a recibir la persona que lo necesitaba escuchar. Y fíjense qué poderoso que sea un niño de 7 años el que haya entendido lo que yo sí, en medio de su limitación, porque había una limitación, yo sí tenía su boca tapada. Un niño de 7 años lo escuchó, lo entendió, porque lo necesitaba escuchar. Tal vez él no entiende y para él es un juego, pero su espíritu necesitaba escuchar que Dios lo ama. Así que no importa cómo estemos, cuál sea nuestra limitación, no nos podemos callar. Tú y yo tenemos mucho para dar. Tú y yo tenemos un mensaje, un testimonio, una palabra que cargamos que no podemos seguir guardando en el bolsillo o guardando para decirla en el momento correcto. Porque le voy a decir algo, tal vez ese momento correcto nunca llegue, el momento adecuado tal vez nunca llegue. Por eso nosotros tenemos que vivir día a día, predicando, hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tal vez muchos no tengan, muchos no puedan hacerlo hablando, porque tengan una limitación verbal. Pero tal vez podemos utilizar nuestro teléfono, escribir, enviar un mensaje. Muchas veces nos limitamos nosotros mismos. Muchas veces nuestra situación no es el problema. El problema es nuestra mente. El problema es nuestra humanidad, lamentablemente. Vivimos una vida, o más bien pretendemos vivir una vida en donde nuestra humanidad y nuestra carne sea lo que nos domine y que nosotros podamos dominarlo. Pero no es así. Nosotros tenemos que entender y aprender que
más allá de lo que nosotros podamos sentir, más allá de lo que nosotros podamos pensar, tenemos que actuar por lo que creemos. Porque si yo digo que yo soy cristiana, porque si yo digo que soy hija de Dios, yo no puedo ir por ahí haciendo nada. ¿Y usted sabe por qué yo le digo esto? Porque la experiencia que yo viví en el campamento de mujeres a mí me marcó. Yo tuve la oportunidad de compartir con mujeres que nunca había visto. Y tuve la oportunidad de ser parte de lo que Dios hizo en ese lugar. Y escuchar testimonios de mujeres, que obviamente no voy a entrar en detalle, pero escuchar esos testimonios, todas esas pruebas que han pasado, que pasaron durante su niñez, en su adolescencia y aún en su edad adulta, me hizo comprender y me confrontó que no podemos quedarnos callados. Ya no es tiempo de callar. Tenemos que seguir. Hay muchos lugares, hay muchas personas que están esperando que cuando nosotros lleguemos, marquemos la diferencia. Asimismo, como lo hizo Pablo cuando llegó a Corinto. Sea o no sea de tu casa, sea o no sea cristiano, eso no te toca a ti, eso a ti no te incumbe. Tú tienes que hablarlo de la misma manera, del mismo modo, porque a eso es a lo que tú has sido enviado. Lo de juzgar, lo de señalar, eso se lo dejamos a Dios. Nosotros simplemente tenemos que cumplir con la palabra, con el mandato que se nos envió. Tal vez hay algo que quiero compartir. Fue algo que vi y lo escribí. La mayoría de las veces nuestro peor enemigo es nuestro pensamiento, y hacemos y buscamos 20 maneras y 20 métodos, 20 formas que el mundo nos da para obviar o desviar los pensamientos. Pero déjame decirte que solo no vas a poder. Porque si es tu mente quien genera los pensamientos, ¿cómo vas a poder tú controlarlo? ¿Cómo vas a poder tú callarlos? ¿Cómo vas a poder tú hacer que no pase? Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 15, vamos a buscarla rapidito. Juan 15, 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Así que si usted no está conectado o conectada a la fuente correcta, las limitaciones, los miedos, la mentira, las tentaciones, el pecado, seguirá siendo tu talón de Aquiles. Y seguirás callando porque tu mente aún no ha sido renovada. Entonces, muchas veces nosotros pretendemos movernos por la vida, pretendemos seguir caminando, pretendemos seguir con nuestros planes, con nuestras metas, para cumplir un propósito, pero no estamos conectados a la fuente correcta.
No estamos conectados a la vid. Y entonces, Pablo, aunque tuvo la limitación de que cuando llegó a Corinto los judíos no creyeron en la palabra de Dios, en la palabra que él estaba llevando, él simplemente se sacudió y dijo: eso es problema de ustedes, a mí no me metan, yo cumplí, yo me voy a otro lado a hablarle a quien sí necesita escuchar la palabra. Que ahí mismo dice que cuando llegó y le habló a esta familia, ellos sí creyeron y fueron bautizados. Y muchas veces habrán procesos, habrán situaciones. A mí la palabra de Dios no me dice que eso no va a ocurrir, porque sí va a ocurrir. Pero aquí lo importante y lo chévere de esto es que podamos estar conectados a la fuente correcta, que podamos estar agarrados de la mano de Dios. Que en el momento difícil, así mismo como le pasó a Pablo, en el momento en el que él sintió inseguridad, en el momento en el que él tal vez pensó que había algo que no estaba haciendo bien, Dios le entregó una visión y le dijo: no temas, yo estoy contigo. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, porque fui yo quien te envió. Todavía hay mucha gente que necesita escuchar de mi palabra. No te puedes callar. No te puedes callar, iglesia. Y muchas veces yo sé que puede ser duro, y yo sé que usted, su mente debe estar diciendo: ay, pero es que tú no estás pasando lo que yo estoy pasando, ay, es que tú no pasaste lo que yo pasé. No importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque a cada uno de los que estamos aquí, Dios le va a entregar procesos de acuerdo a su nivel de capacidad, de acuerdo a su nivel de entendimiento y de acuerdo a su nivel de propósito aquí en la tierra. Así que ni los tuyos son más que los míos, pero los míos no son menos que los tuyos. Simplemente tenemos que, como hermanos y cuerpos de una misma iglesia, entender y dejar de competir por quién tiene un peor proceso que el otro. Porque como hablábamos ayer en la reunión, tal vez yo no soy la persona más sociable, tal vez yo no tuve el mejor día, pero tan pronto yo entro por esa puerta, yo tengo que desligarme y soltar todo lo que yo estoy pasando en la semana y entrar con la mejor actitud. ¿Acaso tú como maestra no tienes que hacerlo en la escuela? Tú no puedes llevar los problemas a la escuela. Tú no te puedes desquitar con tus niños, ¿verdad que no? Pues lo mismo tenemos que hacer en la iglesia. Lo mismo tenemos que hacer con las vidas. Lo mismo tenemos que hacer cuando vamos a evangelizar. Lo mismo tenemos que hacer cuando vayamos al supermercado, a la oficina médica, cuando vayamos a trabajar. Porque muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, trabajamos con personas. Tenemos ese contacto de tú a tú con personas, ya sea servicio al cliente o ofreciendo algún servicio. Y siempre que nosotros salimos de nuestra casa, los problemas se quedan ahí. Los problemas se tienen que quedar guardados en la gaveta. Las situaciones, los procesos, se tienen que quedar ahí. Porque cuando nosotros salimos afuera y nosotros tenemos contacto con la humanidad, con la sociedad, nosotros tenemos que expresar y nosotros tenemos que demostrar los frutos del Espíritu. Eso no es con quien yo quiera hacerlo y con quien no, pues no lo hago. Nosotros tenemos que ser los mismos siempre, a donde quiera que vayamos. Demostrarnos de una sola pieza a donde quiera que vayamos. Tenemos que tener integridad. Que si en el momento que tú hablaste con esa persona, la persona te despreció, no te quiso escuchar, no te quiso recibir el mensaje, tú te sentiste mal, a ti te dolió, te sentiste inseguro, sentiste que la fe mermó, sentiste que todo el esfuerzo que tú habías hecho, todas las palabras, el tiempo que invertiste no sirvió de nada, y tú después te quieres meter con Dios, hablarlo, expresarlo, tú lo puedes hacer. Pablo lo hizo. Pero no podemos pretender que nosotros podemos ir por ahí, por la vida,
destilando amargura, destilando falta de perdón, destilando menosprecio. Porque eso es lo que va a impactar a los demás. Eso es lo que nosotros estamos impartiendo. Y les voy a compartir un testimonio rapidito para ir cerrando. Yo tengo una amiga de muchos años, a la cual le he estado duro y dale, hablándole de Dios, hablándole de la iglesia. Mira, ven, acompáñame. No, que tú estás muy lejos, que eso es por allá por Gurabo, que mira, dale. No me habla, no me escribe por 1 o 2 días y mi esposo sabe que yo le escribo. Mira, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Cómo va todo? Los mensajes son de 5, 6, 10 minutos. Porque se desahoga conmigo y yo lo único que vuelvo y le digo es, mira, vamos para la iglesia, chica. Tienes que soltar, tienes que dejar eso. Tú verás que como si sueltas eso, vas a salir de ahí, todo va a mejorar, pero tienes que creer en Dios y todas esas cosas que nosotros decimos, ¿verdad que sí? Hubo un momento en el que yo me sentí frustrada. Hubo un momento en el que yo llegué a dudar de que eso era lo que yo tenía que hacer. Porque no veía nada. La muchachita iba para atrás y para atrás y para atrás y le pasaban más cosas y le siguen pasando cosas. Y ella me dice, Dios mío, pero aconséjame porque no sé qué hacer. Pero si te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Hasta que yo le dije al Señor, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a seguir hablando de ti tanto como yo pueda. Pero me sacudo el polvo y te la entrego. Haz como tú quieras con ella, haz lo que tú quieras hacer con ella. No sé qué más hacer, no sé qué más decirle, pero lo que sí sé es que yo siempre voy a estar ahí para ella. Siempre que ella me necesite, siempre que ella quiera o necesite con quién hablar, ella sabe que en mí puede confiar y conmigo puede contar. Porque yo no la voy a juzgar, yo no la voy a señalar por todo lo que está pasando, por todo lo que está atravesando. Eso no es lo que yo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que hicieron conmigo. Y como a mí no me gustó, y como a mí me dolió, que cuando yo iba e intentaba hablar lo que me pasaba y lo que sentía, me rechazaron, me juzgaron, me criticaron. Pues yo procuro que cuando alguien se acerca a mí a hablarme, no hacer lo mismo. Le hablo, le digo, mira, ven a la iglesia, vamos, yo te busco, te espero. Ella vive más lejos que yo en Ay Bonito. Ella vive casi llegando a Coamo. No quiere, no hay problema. Yo sé que algún día vas a llegar. Y esa es la invitación que Dios le hace en esta noche. Así que mira al que tienes a tu lado y dile, no calles más. No es tiempo de callar, no es tiempo de seguir estancados, no es tiempo de seguir en lo mismo. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar de Dios, tenemos que agilizar lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Porque si no hemos visto muchas de las cosas que Dios nos ha hablado es porque nosotros no hemos querido. Simplemente no nos ha dado la gana de meter mano con Dios. ¿Verdad que sí? Me incluyo. Porque esto no es para tirar para allá y nada para acá. Me incluyo. Así que yo creo que esto es una invitación que Dios nos hace a todos nosotros. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, ¿verdad, Gabriel? Pero no te puedes callar. Qué difícil. Qué difícil. Así le dices a Dios, ¿verdad? Ha sido difícil. Pero no te calles más.
cargas una palabra poderosa, un testimonio grandísimo, que muchos jóvenes están esperando por ti. Están esperando el momento en el que tú decidas no callar más. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos ahí donde están. Yo quiero orar en esta hora para que Dios sea quien renueve nuestras fuerzas en esta noche y que nosotros podamos entender y comprender que por nuestras propias fuerzas, bajo nuestro propio entendimiento, nosotros no podemos hacer más. Nosotros tenemos que conectarnos a la vid. Nosotros tenemos que conectarnos a la fuente correcta para que podamos hacer algo, porque sin Él, como dice la palabra en el libro de Juan, no podemos hacer nada, no somos nada.